Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Eli. Buenas noches a todos que están detrás de esa pantalla, siempre haciéndonos compañía, ¿no? Así es, Karina, y el día de hoy estaremos hablando de la violencia y las adicciones, un problema de gran impacto en la sociedad. Y es que, Karina, cuando pensamos de las adicciones y la violencia, nos ponemos a pensar hasta qué punto una persona que ha sufrido violencia o ha ejercido la violencia acaba en adicciones. O por el otro lado también, las personas que son adictas, hasta qué punto acaban agrediendo o siendo víctimas. No, y es cierto, porque muchísimas personas bajo estos efectos, ¿no?, de estas sustancias terminan siendo personas violentas, agresivas, y está comprobado que 1 de cada 4 hombres y el 60% de las mujeres que han pasado por un tipo de adicción son personas violentas con su familia, con su entorno, con su pareja. Sí, es realmente un tema muy grave y que sucede mucho en nuestro país. Sucede a diario, lo vemos a diarios. Con certeza, cada uno de nosotros conocemos a alguien que en este momento está pasando por ese tipo de violencia por causa de las adicciones. Exactamente, y sepan que no están solos. Ponemos a su disposición nuestro número telefónico que ya está a disposición, ya tenemos voluntarias dispuestas a responder sus llamadas y obviamente también nuestro número de WhatsApp 5586645200 está apareciendo ahora en su pantalla. Usted ya puede mandarnos su mensaje, su historia, una pregunta que tengan, porque hoy obviamente tenemos un especialista que nos va a estar apoyando y tenemos la historia de Cintia, una historia que verdaderamente nos va a sacar las lágrimas porque es una historia muy fuerte. Una historia fuerte, dolorosa y que sabemos que pudo vencerla, ¿no? Claro, esa persona que nos ve ahora, nos ve y dice, sí, hace años que lucho con la adicción de un familiar, con la adicción de mi pareja, o quizás ella misma en este momento se encuentra bajo esos efectos, que sepa que sí hay una salida, ¿no? Exactamente, y también está a su favor y a su disposición el Consejo Ciudadano, porque, Karina, esta semana fuimos a visitar al presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, al doctor Salvador Guerrero Chiprés, y él nos dio una entrevista para contarnos qué es el Consejo Ciudadano, un lugar que está dispuesto a ayudar a toda la comunidad y que muy pocos conocen de él. Exactamente, hoy un informe completísimo, ¿no? Así es, así que siéntese con nosotros, vamos a ver esta entrevista y toda la información y toda la ayuda que tiene el Consejo Ciudadano para ustedes. Incluso nos comentaron de la trata de personas, este programa de Juntos contra la Trata que tiene el Consejo Ciudadano, que nos va a apoyar a entender también esta situación y todo lo que la Ciudad de México está haciendo para apoyar y erradicar, ya que estamos todavía en el marco de esta conmemoración del Día Internacional contra la Trata. Así que vamos a verlo y ya regresamos con ustedes. Nos encontramos con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. Es un gusto poder estar aquí con usted y gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias. En Rompiendo mi Silencio, doctor, es un programa donde le damos voz a las mujeres de la Ciudad de México, aquellas mujeres que sufren cantidad de situaciones de violencia y de abusos. Y sabemos que el Consejo Ciudadano es precisamente eso, la voz de la ciudad. Pero para muchos es algo desconocido, aunque usted no lo crea. Cuéntenos un poquito de lo que es el Consejo Ciudadano. Bueno, rápidamente, por supuesto que el Consejo Ciudadano necesita mucho más divulgación y por eso le agradecemos a usted su presencia. El Consejo Ciudadano es una instancia donde habemos empresarios, activistas, periodistas, maestras, notarios, abogadas y de todos los caminos de la vida. Somos 25 consejeras y consejeros, 13 son mujeres, 12 varones. Y nosotros representamos el trabajo de 260 personas, que son 117 psicólogas y psicólogos, el resto abogadas y abogados. Y lo que ofrecemos son 2 cosas: contención emocional ante cierto tipo de crisis, por definición psicoemocionales, y guía jurídica a personas que han sido víctimas de algún delito o estuvieron a punto de serlo. Y también las interacciones que hay entre lo psicoemocional y aquello que es lo legal. Entonces, contención emocional y guía jurídica. Tenemos un modelo de atención que es social territorial. Tenemos una sede aquí donde nos encontramos, Alcaldía Cuauhtémoc, en Iztapalapa, Azcapotzalco,
Benito Juárez, un módulo muy dinámico que está en la central de abasto, y tenemos presencia en módulos en las terminales camioneras. Y nos dedicamos sobre todo a combatir, ya lo dije, temas depresivos, por ejemplo, combate al suicidio, y sí, en los números más altos, combatir extorsión, fraude, violencia familiar y de género. Combatimos también el abandono y maltrato del adulto mayor, y combatimos el abuso y el acoso sexual contra todo mundo, pero en particular niñas, niños, adolescentes. Y también tenemos un programa que se concentra en combatir el abandono y el maltrato animal. Tenemos 24,000 llamadas al mes de todo el país, posicionadas sobre todo en las ciudades más demográficamente pobladas en nuestro país, sobre todo obviamente el Valle de México. Entonces el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Capital Nacional es un organismo híbrido que depende de donaciones fundamentalmente públicas, pero también privadas, a partir de las cuales se puede pagar el salario de los 263 colaboradores que tiene el Consejo Ciudadano. Y tenemos varias líneas de atención. La más importante es 55 55 33 55 33. La contestamos en menos de 5 segundos. Hay una persona que es abogada o psicóloga que va a ayudar a resolver algún requerimiento que le esté haciendo cualquier persona. Y en términos de mujeres, el 70% de quienes nos llaman son mujeres. Y si tomamos ese universo como el 100% solo mujeres, de esas prácticamente entre 6 y 7 personas, mujeres, nos hablan de algún tema de violencia pues desplegada contra ellas. Bien. Doctor, sabemos que también el Consejo Ciudadano trabaja muy de cerca en contra de la trata de personas, y en marco del Día Internacional contra la Trata, sabemos que tienen un programa que se llama Juntos contra la Trata. ¿Cómo funciona este programa? Bueno, se alimenta de las llamadas. Es una línea nacional contra la trata de personas, 855-33-000. En esa línea, pero también en la otra que mencioné, recibimos aproximadamente al año alrededor de unos 2.400, 2.500 reportes de situaciones que puedan ser trata de personas. Formalizar que se hable de trata de personas requiere una serie de elementos, también ante el Ministerio Público, pero en principio digamos que tenemos entre 2.400 y 2.500 reportes de todo el país, y también a veces de otros lugares del mundo que tienen que ver con trata de personas. Hay 11 modalidades de trata de personas. Las más importantes por su frecuencia son explotación sexual, trabajo forzoso y explotación laboral. Pero las otras 8 también son muy importantes, pero no tanto en términos de los números y de su volumen. De todas maneras, las 11 modalidades de trata de personas son motivo de nuestra atención, y trabajamos con autoridades locales, federales, otros organismos de la sociedad civil que combaten trata de personas, y tratamos de divulgar una cultura de prevención frente a la trata, y también, por supuesto, de contención, de sanción, y de que en el mejor de los casos se llegue a la sentencia que haya causado Estado en contra de aquellos perpetradores de este delito que se llama trata de personas, que en resumen es esclavitud. Entonces sí tenemos ese programa, y nos ha permitido en el último reporte, el tercer reporte anual que tuvimos, analizamos 3.498 llamadas que tienen que ver con trata de personas. Y que si pensamos en estos números podríamos decir, son bastantes llamadas, pero en realidad esta problemática va mucho más allá, y sabemos que pensando lo fuerte que es la trata de personas, podríamos hasta decir que son pocas las llamadas, ¿no? Porque hay muchas personas que no se atreven a hacerlo, porque muchas veces dicen, bueno, es un número de teléfono y me van a dejar en espera, o no me van a dar una solución, y sabemos que el Consejo Ciudadano no es así. Ustedes tienen un protocolo a seguir. ¿Cómo funciona este protocolo? Lo que nosotros buscamos es establecer lo que ya se sabe y se establece en la ley: acciones, medios y fines que implican esa persona está relacionada muy probablemente con un tema de trata. Entonces, de acuerdo a la conversación y las condiciones de la conversación telefónica, o eventualmente de la presencia ocasional de esas personas que son víctimas en cualquiera de las sedes, nosotros vamos abordando el tema de acuerdo a las circunstancias. Entonces, hay unas situaciones muy críticas, otras medianamente críticas, y otras en que uno puede hablar y volverse a comunicar con esas personas. Entonces, hay mucha variación en lo que nosotros hacemos respecto a eso, pero conservamos esta idea de establecer un tamizaje que implique identificar si existe o no riesgo crítico,
si es posible establecer una comunicación posterior con esa víctima, si es posible que sin colgar la llamada nos comuniquemos con autoridades locales o federales con las cuales tenemos alianza y con las cuales podemos también pues considerar acudir a ellas para que nos ayuden a algunas medidas o situaciones que hay que desplegar en caso de que estemos hablando de una presunta situación de trata. Bien, y sabemos incluso que hay muchas personas, como usted lo menciona, doctor, que o no saben que están siendo tratadas o están siendo amenazadas, y cuando finalmente toman el valor de levantar el teléfono y llamar, siguen los protocolos, las asistencias que le dan, pero muchas veces ella dice, bueno, esto es lo único que tengo. Si yo denuncio, ¿a dónde voy a ir? Y sabemos que el Consejo Ciudadano trabaja con fundaciones. Cuéntanos un poquito sobre esto para que las personas puedan entender que ustedes no nada más atienden el teléfono y es como ponerle una curita a la herida, no, van más allá. Puede ir más allá desde el punto de vista de la persecución del delito, porque tenemos relación directa con las fiscalías o con la Guardia Nacional, por ejemplo. Y puede ir más allá de la llamada en el sentido de buscar un lugar donde esas personas pueden ser ubicadas en la colaboración que tenemos con otras organizaciones de la sociedad civil. Así que los rangos desde la asistencia hasta la persecución, utilizando el eslabón de auxilio que es el consejo en la cadena de servicio a la que pertenecemos, puede ser útil para esas personas, inclusive puede salvarles la vida a ellas y a otras personas que son víctimas de trata. Esto no lo podemos hacer nosotros solos, lo hacemos en colaboración con instancias, repito, locales y federales y con otras organizaciones de la sociedad civil que con diferentes capacidades están todas y todos comprometidos con un esfuerzo convergente de combate a la trata. Ahora bien, conocemos muy poco del volumen total de la trata. Nosotros tenemos la estimación de que la cifra negra en materia de trata es superior al 95%. Y de los reportes que llegan a nosotros es muy baja la proporción que se convierte en carpetas. Y de esas carpetas que se convierten en sentencia, solamente el año pasado conseguimos 5, que es la primera vez que conseguimos una sentencia. Conseguimos 5 el año pasado, con la colaboración, por supuesto, de los otros eslabones de esta cadena de auxilio. Entonces, sí es muy importante identificar que el primer reto que tiene la sociedad mexicana es que todos seamos conscientes que podemos contribuir a la erradicación de la trata, pero para eso tenemos que identificar el fenómeno. Y eso es a veces más complejo de lo que quisiéramos. Doctor, ¿qué usted le diría a aquellas mujeres o niños o jóvenes o incluso hombres? Porque muchas veces hablamos de la trata y en nuestra cabeza vienen niños y mujeres, pero también hay hombres que están pasando por esta situación, ¿no? Usted que ha trabajado en esto varios tiempo ya y que ha conocido varias historias, ¿qué consejo le daría a la sociedad que lo sufre y la sociedad que lo ve para que puedan ayudar y ser ese eslabón de esa cadena? Si la comunidad está atenta e incorpora a todos los demás a su cuidado, pues esa comunidad puede protegerse de los depredadores. Entonces, en los sitios donde hay más debilidad de esa comunidad o más debilidad de las familias es donde están los depredadores, que son los tratantes. Por eso es muy importante asumir que las oportunidades que nos da la prevención son muy superiores a los que cualquiera puede imaginarse y que no están siendo suficientemente difundidas. Si la comunidad está lista, si la familia está lista, la iglesia, la empresa, la autoridad está lista, podemos avanzar en la erradicación de esto que cada vez es más complejo porque es más digital que presencial el enganche ahora. Se combina más con otros delitos, ya no está separado, están combinados los delitos, puede ser extorsión, sextorsión, fraude combinado con tráfico de armas, con tráfico de drogas, combinado. Hay un cliché que dice que la trata de personas ocupa el tercer lugar, Para nosotros eso impide asumir. Los delitos están conectados. El tratante comete una cantidad de delitos diversos. Y también asumir que las autoridades tienen que tener cada vez una disposición mayor y una capacitación mayor para identificar el delito. Y si un ministerio público tiene 50 temas que atender por día y si ve un tema de trata que es difícil probarlo, en vez de llamarle trata de personas, le puede llamar simple y sencillamente privación ilegal de la libertad, para deshacerse del compromiso de, pues, con la persona que está reclamando o el vecino, amigo o familiar, pues, contribuir a un expediente apropiadamente robustecido que pueda a su vez contribuir con la investigación y las demás etapas del proceso. Entonces sí es muy relevante que asumamos que la trata de personas es muy complejo, tiene muchos riesgos
y tiene muchas exigencias para la comunidad, para las familias, para las autoridades, por supuesto para las empresas, para los medios, para las iglesias. Y que va mucho más allá de lo que podamos imaginar, ¿no? Lo que podamos imaginar es de este tamaño comparado a lo que sucede por atrás de la trata. Doctor, recordando a las personas el número de teléfono que ellas pueden utilizar para comunicarse con el Consejo Ciudadano y también las ubicaciones de los lugares que ellos pueden acudir para poner sus denuncias o acudir para tener esta ayuda. Bueno, son dos. Uno es el 55 55 33 55 33 y el otro es 855 33 000. El primero es la línea general para combatir injusticia e inseguridad, pero la usamos también para trata, y el otro es específico trata. Los dos permiten el acceso a los servicios que nosotros tenemos, a la ayuda que podemos proveer. Así que sí es muy importante asumir que puede estar a la mano de nosotros. Usamos también el WhatsApp, que ha demostrado una gran utilidad, porque en situaciones complejas a veces es más fácil estar WhatsAppeando que estar hablando por teléfono. Entonces, con todo ello, lo que queremos decir es que sí es posible avanzar en la erradicación de la trata, pero necesitamos tener la mirada más abierta, más solidaria, así como instituciones, empresas que estén más pendientes de lo que pasa con las familias y con la comunidad. Bien. Doctor, fue un gusto estar aquí con usted. Igualmente, le agradecemos mucho esta oportunidad y allí les presentamos el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, una mano amiga más que está a su disposición para poder ayudarle a usted a romper su silencio. Muchas gracias. 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 Agradecemos al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México por abrirnos sus puertas y también al presidente por abrirnos las puertas de este lugar, ¿no? Y mostrarnos también que no solamente trabajan contra la trata, sino que también están allí para apoyar a las personas en todos los aspectos. Incluso esta misma línea sirve, Karina, para poder llamar cuando se sufren de adicciones. Exactamente, un informe súper completo y, como tú bien dices, quien apuntó el número y está pasando por este tema que justamente vamos a hablar hoy, que es acerca de las adicciones, también puede comunicarse y recibir esa ayuda, ¿no? Claro que sí, porque tienen psicólogos, abogados, tienen fundaciones, todos estos lugares que pueden apoyarle. Y el día de hoy, como les estábamos comentando, estamos hablando de las adicciones, un tema que realmente es muy fuerte y que está afectando a muchas familias aquí en México. Incluso el día de hoy tenemos con nosotros a Cintia. Cintia, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Cintia nos estará contando un poco más de su historia y sabemos, Cintia, que tu historia surge desde la niñez. Así es. Cuéntanos un poquito de este tema. ¿Cómo fue que empezó toda esta situación de las adicciones en tu vida? Bueno, todo empezó en el área de mis papás. Mi papá era alcohólico y era violento, así como también, pues él también fumaba, inclusive ya al final de sus días, inclusive también probaba inhalantes. Wow. ¿Qué problemas ocasionó eso en tu niñez? Porque sabemos que es un problema que cuando se ve a los padres sufriendo con las adicciones, quizás los niños no dicen nada, pero sí que lo sufren. Sí, así es. Me afectó demasiado en el hecho en el que, pues, mi papá era demasiado violento, muy controlador, y la verdad es que, pues, luego a veces uno ya no le podía ni siquiera decir algo porque se soltaba los golpes. Eso me provocaba bastante como inseguridad, y en todos los aspectos yo era bastante insegura. Y pues la verdad es que era algo que a mí no me permitía poderme desarrollar con las personas de mi edad. Inclusive yo era muy callada, era muy tímida, y pues fue en lo que más a mí me afectó. Uh-huh. Creciendo, ¿tenías hermanos? ¿Eras hija única? No, tengo 2 hermanos, un hermano mayor y una hermana menor. ¿Cómo veías que les afectaba a ellos esta situación? Bueno, a mi hermano mayor
en realidad nos afectó, creo que a la par, la misma forma. Igual también era muy cohibido. Ya en la adolescencia pues ya fue otra cosa. Pero sí, la verdad es que sí nos afectó bastante que él fuera de esta forma. Bien. Licenciada Elida García, un gusto tenerla acá en nuestra sala hoy. Bueno, mucho gusto. Licenciada, cuéntenos un poquito de lo que es las adicciones en la familia y cómo se asocia con la violencia. Yo creo que desde el primer término que uno dice adicciones genera también un boom de violencia dentro del núcleo familiar, ¿no? Porque como ya nos compartía la experiencia, gracias, es no solo lo que él está viviendo, sino también tiende a someter. Hay una situación que es algo sistémico, ¿no? La formación o cómo se compone una cuestión de la familia, que es ciertas autoridades y los niños, que son los que, pues a final de cuentas, dependemos directamente de los padres en los primeros años de vida. Entonces, no tenemos todavía un contexto o una formación directa de lo que es nuestra realidad. Entonces, la forma en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros padres depende muchísimo de cómo se hacen esos puentes de comunicación con ellos, afectivos, también de relación, ¿no? Entonces, todo esto compone la estructura que va a ser nuestra personalidad y también, por ende, pues parte de nuestro carácter heredado, ¿no? Entonces, cuando existe como una desbalance entre estos códigos que se van formando de niño, no solo con los niños, también con las esposas, con las parejas de las personas quienes sufren, también se mueve todo este círculo que compone a la familia. Entonces, se dice, ¿no? Los libros de texto nos refieren que los hijos tendemos inclusive a formar parte como de que ahora cuidamos a nuestro padre o a nuestra madre, ¿no? Que ahora nosotros somos quienes nos responsabilizamos de estos actos porque ellos tienen este desprendimiento de, ¿no? Entonces ellos se llegan a comportar, no me molestes, estoy haciendo mis cosas. Como estos niños, recordemos un poco de los que son emberrinchados, ¿no? De los que, no, a mí no me, yo quiero hacer esto porque aquí sí lo quiero, y así se aferran de la índole que sea, ¿no? Y entonces ahora a nosotros nos corresponde, no, es que ¿sabes qué? Viene mal tu padre, aguántalo tantito, la tolerancia. Empezamos nosotros a comportarnos como estos adultos responsables de nuestros propios adultos. O disculpar esas acciones. O inclusive los secretos. Vamos a decir, ¿a quién le gusta demostrar que su familia tiene problemas? ¿No? ¿A quién le gusta decir, es que esto me está pasando a mí, y exponer lo más íntimo que es nuestra familia, nuestra intimidad? Y entonces viene, no le digas a tus amigos, a tu familia, que si tienes un golpe no fue por él, fue porque hubo un momento y lo distraemos con otra cosa, ¿no? No les digas eso a tu abuelita, se va a preocupar más. Entonces, primero, guardamos secretos, y segundo, también le decimos a nuestros hijos, lo que te están haciendo está bien, guarda el silencio. Es más fuerte lo que te pueden hacer otros que lo que te hacen tus papás o lo que pasa aquí en casa. Y que al fin y al cabo son nuestros seres queridos, ¿no? Claro. Y cuando estamos hablando de adicciones, estamos hablando de que la persona llegue intoxicada y digamos que es solo un momento y se disculpa de esa manera, ¿no? Claro. Tomó, entonces hay que disculparlo porque no es él, es la sustancia. Exacto. Venimos a quitarle la responsabilidad al adulto y lo exponemos afuera. Los malos son allá afuera, no es aquí en casa, no son tus papás, porque también a quién le gusta decir, mi papá es drogadicto, mi mamá es drogadicta, tengo problemas en casa, esto me está afectando, ¿no? A nadie, no nos gusta reconocer esa parte porque a final de cuentas nos dicen desde niño, tus papás lo son todo, son tu máximo exponente, ¿no? Y entonces a uno como, imagínense que a uno les quiten todas esas creencias, todo eso que a ti te formaron de realidad y te dicen, esto no es lo malo es allá afuera. ¿Cómo reaccionamos o qué consecuencias tenemos? Y no me dejarás mentir y me podrás responder, ¿no? ¿Cómo te afectó en las relaciones a futuro?
cómo eran tus relaciones, no solo ya como de amistades, sino también potenciales en cuestiones de relaciones afectuosas, Así es. ¿no? Sí. Y entonces hablamos también la relación fuera de tu núcleo familiar, tíos, primos, abuelos. Si vemos, respondiendo ahora sí ya a la pregunta directa, ¿cómo afecta la cuestión de las adicciones en la familia? Afecta todo el mundo, toda la estructura familiar. La violencia viene también a ser directamente con los hijos o con la pareja, a también formar víctimas secundarias, que son los familiares. O sea, que consanguíneos sí, también directos de papás que se preocupan por sus hijos, y entonces viene la violencia de que tú le hiciste esto a mi marido, él no era así, pero también no entendemos los momentos estresantes, cómo fueron para ti, por ejemplo, ¿no? Cintia, lo que está diciendo la licenciada, por ejemplo, las relaciones, como ella estaba diciendo, a nadie le gusta decir mi papá es drogadicto, mi papá es alcohólico, y decirlo allá afuera como si fuera cualquier cosa. No, lo guardamos, lo escondemos, pero en las acciones eso se exterioriza. ¿Cómo eran tus relaciones con los amigos, incluso relación amorosa? Bueno, en realidad el hecho de que yo era muy tímida o de que, por ejemplo, me prohibían salir a ciertos lugares o estar en ciertos lugares, pues no me permitía poder tener yo amigos. De hecho, si acaso son como 1 o 2 los que tengo de la infancia. De ahí en fuera, pues la verdad es que no tengo como tal amigos así de pasados, pues. Pero sí, yo no podía relacionarme con otras personas. Eran muy poquitas las personas con las que yo me relacionaba. En cuestión de pareja, como me decían, bueno, todas mis relaciones en realidad fueron muy caóticas. Era como si yo estuviera viendo a mi papá en esas personas, porque eran como muy violentas. ¿Todas tus parejas eran violentas? Si ya habías pasado por esa situación como niña, ¿por qué buscabas esas relaciones violentas? ¿No tenías como, esta persona es violenta, no me debería acercar a ella? ¿No tenías como ese, no sé, como ese clic que te hiciera ver? No, bueno, en ese momento yo estaba como muy cegada. Yo decía que yo tenía que buscar el cariño donde yo pudiera, donde fuera. Entonces, me aferraba mucho a las personas. Sí, eso incluía mis relaciones de pareja. Y bueno, pues... Cuéntanos. Perdón. No, tranquila. La sala es tuya, este momento es tuyo para que nos puedas contar tu historia libremente, Cintia, porque no hay por qué sentir vergüenza, no hay por qué sentirse mal por aquellas cosas que uno vivió en el pasado, ¿no? Ni tampoco sentirse mal por esas lágrimas, porque muchas veces lloramos y ya no es por un mal sentimiento, por sufrimiento, porque sabemos que tú pudiste salir adelante, que hoy tú eres una guerrera, una valiente que pudo salir de ese círculo. Y licenciada Elida, digo círculo porque es precisamente eso, ¿no? Ella ya sufriendo toda su niñez, toda esta situación, ahora llega su momento de ella ser mujer, vivir su propia vida, crear su familia, y acaba en esa misma situación. Y fíjate que es muy interesante esto que nos compartes. Gracias también por alzar esta voz, que yo les recomiendo que lo hagan porque es la manera en cuando uno tumba muchísimas paredes que creía no existían, ¿no? Pero a final de cuentas, nosotros, como les venía diciendo, crecemos con esto, que nuestra realidad es esta, como niños. Y nos dicen, lo malo no está aquí adentro, está allá afuera. Entonces, mi papá o mi mamá no pueden ser los malos. Yo tuve que haber hecho algo malo porque ellos no tienen errores. Porque me dicen que ellos siempre tienen la razón, todo lo puedo, tú estás mal, y si siempre tienen la razón, entonces el error está en mí.
yo tengo la culpa, yo tengo esto, yo me adjudico toda razón y razonifico, ¿no? Le doy esa idea un tanto irracional para explicar el porqué de las cosas aquí. Y entonces crezco con eso. Y cuando yo por eso digo, son víctimas directas, porque ya no solo es la cuestión de la niñez, sino viene también en nuestra adolescencia y hasta en la adultez, que te cargamos con ciertos miedos. Dice que hay personas que rompemos el silencio 20 años después, Claro. ¿no? 30 años después, promedio aquí son como 25 años de una situación que sufrimos de violencia. Por eso, cuando ustedes alzan la voz, es mágico, es poderoso, ¿no? Que dicen el empoderamiento de la mujer, sí, porque ahí empezamos a darnos cuenta de lo que nosotros o nosotras venimos arrastrando, ¿no? Y entonces, ¿por qué repetimos esta situación? Es porque es lo que conocemos, porque allá afuera lo que nos han dicho es malo, es terrible. Entonces, ¿y cómo me enseñaron a mí el afecto? Yo puedo asegurar, y no me dejarás mentir, Cintia, que hubo momentos donde papá o mamá en esa situación eran buenos. Había cariño, pero después de las dolencias fuertes, pero a final de cuentas hubo cariños. Así es. Por lo regular siempre el cariño llegaba después de alguna situación que ellos me hayan pegado demasiadamente fuerte. Recuerdo en alguna ocasión en la que mi hermana, la más chica, estaba chiquita, entonces llegó mi papá, él se dedicaba, tenía un grupo musical, y luego a veces llegaba pues ya tomado, y yo recuerdo que me agarraron todavía a palazos, sí, oh, pero él estaba como muy mal, muy alcoholizado. Entonces, al siguiente día ya me andaba pidiendo perdón, ya todavía le dijo, yo recuerdo que le dijo a mi abuela, y mi abuela me dijo que lo disculpara, que él no estaba ni en sus 5 sentidos. Entonces, bueno, son cosas que... Claro. ¿Y cómo te sentiste tú en ese momento? Porque todos los adultos, por ejemplo, tu abuela era, digamos así, un tercero, una persona que no era ni mamá ni papá, que estaba defendiendo a papá, no a ti, que fuiste la que fue agredida, la que sufrió los palazos, la que tenía los moretones, lo defendía a él. ¿Cómo tú te sentías en ese momento? Pues yo desde muy chiquita, desde que tengo uso de razón, siempre me sentí excluida. Yo no era la hija perfecta como ellos querían. Así como yo no era la hija perfecta, pues igual me hacían el feo. Me sentía sola, muy sola. Yo todavía recuerdo que en aquel entonces a mí todavía me traían como reyes. Entonces yo recuerdo que yo siempre pedía en mis cartas que yo ya no quería estar aquí, que yo ya me quería ir, que yo ya no quería vivir. Sí. ¿Cuántos años tenías? Como 6, 7 años, más o menos. ¿Y ya no querías la vida? No, ya no. Yo ya no quería. Ya no quería, yo me sentía sola. Yo era sola. Claro. ¿Y cuántas no son las personas allá afuera que están viendo este programa y así como Cintia, se sintieron solas toda la vida? Tenían una familia, tenían hermanos, tenían primos, tíos, abuelos, un montón de gente a su alrededor, pero se sentían o se sienten aún completamente solos. Crecieron, hicieron una familia buscando ese cariño tal cual Cintia lo buscaba y hasta el día de hoy no lo han encontrado. Ponemos a su disposición nuestro número telefónico, nuestro WhatsApp, mándanos tu historia, mándanos un mensajito, una pregunta, o si lo que quieres es desahogarte y decir, me estoy identificando con Cintia, yo también siento ese vacío en mi interior, yo aún me siento solo. Tenemos a voluntarias dispuestas a escucharte. Muchas veces lo único que necesitamos es simplemente romper ese silencio, abrirnos y contarlo. Ellas están ahí dispuestas para escucharte. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con todos ustedes.
Y ya tenemos mensajes que nos están llegando a nuestro WhatsApp y me gustaría compartir un mensaje muy especial y que la licenciada nos ayude con esta respuesta. Y este mensaje es de Brenda y dice así: yo tengo un familiar y llegó al punto de perder todo por causa del alcohol. Hemos tratado de ayudarlo de muchas maneras, pero él prefiere vivir bajo los efectos del alcohol. Es muy triste porque aunque queramos, no sabemos cómo ayudarlo. Claro, muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Híjole, a veces es muy complicado porque las personas no quieren ayuda y creo que esa es una parte muy importante, que acepten la ayuda, porque si no vamos a tener muchos tropiezos o muchos regresos con estas constancias porque no lo quieren. Pero si uno le brinda de la manera más atenta y más amable y afable posible, donde le enseñemos un círculo lleno de amor, atención, afecto, cuidado, ¿no? Donde procuremos que va a estar bien, generándole una red de apoyo, poco a poco esa persona va a ir soltando esas defensas por las cuales busca el alcohol, ¿no? Estas sustancias, va a ir rompiendo, pero primero hay que generar ese círculo, ese momento de atención, de cuidado, de protección, porque por eso se están refugiando a veces, ¿no? Que les dan esas causas. Y con esta situación, primero es decirle, todo estará bien, casi, casi, no te preocupes, aquí tienes mi mano, sosténla. Y poco a poco la persona va a ir aceptando esta ayuda. No es fácil, eso sí, no les voy a mentir, ¿no? Al contrario, puede hasta nosotros generarnos frustraciones, pero si nosotros somos sinceros con este apoyo que les vamos a brindar a personas que amamos, que queremos o que simplemente consideramos, créanme que la solución está en eso. Licenciada, tengo una pregunta aquí y que va mucho con lo que usted nos está contando. Dice, sí, es anónimo y dice, tengo un hijo que se inició en las drogas a los 14 años, tiene ahora 21. Lo tuve que sacar de mi casa por los conflictos de violencia y malos ejemplos para sus hermanos. Trato de ser optimista, me duele haberlo echado porque es mi hijo, pero también tengo que pensar en los demás. ¿Tomé la decisión correcta o no debí echarlo? No, creo que algo importante es que también procuremos a los que no cuentan con esos recursos todavía, que son más vulnerables. Siempre hay que ver por el bienestar de nuestros menores, eso sí. Si esta persona no es simplemente echarlas, y también podemos estar procurándolos fuera de nuestro núcleo, digamos en este caso dentro de la casa, podríamos ir directamente a, no sé, que si lo mandamos a, que si se fue con sus amigos, que si fue a la casa de su novia, que si se fue a un refugio, que si se fue, hay herramientas, porque ya cuenta con más recursos, ¿sí? Si él en algún momento ya dimos y echamos y tiramos por más que pudimos, pero él sabe que tiene todavía la confianza de mamá, adelante. Perfecto. Cintia, fuiste creciendo, decides formar tu familia, elegir la persona que iba a compartir el resto de tu vida junto a ti. ¿Cómo fue ese matrimonio? Bueno, mi matrimonio fue muy fugaz, muy rápido. No me casé, me junté. Yo pues iba con muchas ilusiones, muchas esperanzas en que por fin yo iba a encontrar a alguien que pues me quisiera, que llenara como tal ese vacío, ese huequito. Pero la verdad es que fue muy bien los primeros meses, porque ya después él ya se iba a tomar con sus amigos, ya no llegaba. Una vez llegó todo chupeteado. En una ocasión igual prefirió irse con sus amigos a tomar que estar en casa, ¿no? Yo le marcaba y pues la verdad es que nunca fue como tal que nos lleváramos bien. Empezó a tener actitudes también muy violentas, empezó a ignorarme. Habían días en los que luego a veces yo no sabía para nada de él, ¿sí? Entonces yo sabía que estaba con sus amigos del trabajo tomando o yéndose de fiestas.
¿En ningún momento anterior a eso dio algún tipo de señales de decir algo no está bien, que haya sido como una alerta para ti? Jamás, no. Siempre fue muy caballeroso. De hecho, su familia era muy, muy amable. Igual también posteriormente, después de que yo me fui, también igual eran muy amables hasta los primeros meses, hasta que pues me enteré que estaba embarazada. Sí. Ya no eras solamente tú, sino ahora también tu bebé. Sí. ¿En qué momento empezó la violencia en este matrimonio? En cuanto dije estoy embarazada. Sí. Era de que pues ya me empujaba o me jaloneaba. Estando embarazada. Sí. ¿Él no quería que tengas al bebé? Pues era como si al principio él me dijo que él no quería. Yo me quedé a su lado porque él todavía me rogó y me dijo que sí quería tenerlo. Pero al final no. Al final ahí fue cuando se destrampó un poquito más y me empezó a pues lastimar y agredir. Cada que llegaba del trabajo yo ya sabía que ya venía tomadito. Entonces ahí eran las agresiones. ¿No sentías miedo? ¿No decías, me voy a ir Sí. por mí, por mi bebé? Sí, pero no tenía dónde llegar. Mi familia me decía que esa era la vida que yo había elegido y ahí me tenía que quedar. Y que pues, ni modo, era lo que yo había elegido. ¿Y lo creías? En aquel entonces sí, y no veía como tal la salida. Yo no veía ni para dónde moverme, sí. Y pues igual, así como el papá de mi hijo cambió, también su familia cambió. Claro. Su mamá también igual muy violenta. Entonces ¿Te agredía también ella? Verbalmente. La vez que me corrieron de la casa, ya fue cuando me agredieron. El papá de mi hijo me dio un cachetadón, estaba un poquito tomado. Y también pues su mamá me dio de escobazos, llegó su prima, también me sacó. ¿Estabas embarazada en ese momento? Tenía a mi hijo en brazos, ya había nacido mi hijo, tenía 10 meses y yo lo llevaba en brazos. Y ese día me aventaron afuera de la casa y yo no sabía ni para dónde ir. Sí. ¿Cómo afectó esto la relación con tu niño? Pues empecé a creer que yo no era suficiente. De hecho, y en realidad, llegamos a casa de mi mamá. Yo le rogué porque me dejara quedarme ahí. Pero, ¿cómo lo explico? Es que en ese momento vivía un tío con mi mamá. Un tío, el cual, pues él me decía que gracias a él yo podía ir a trabajar, salir a trabajar, o gracias a él yo tenía las cosas. Entonces él como que me empezó a querer quitar a mi hijo. De hecho, hace como medio año fue que terminó todo y de hecho hace medio año fue que yo recuperé a mi hijo. Pero sí, yo no me sentía suficiente, inclusive yo sentía ganas de morirme porque yo decía que pues mi hijo no me necesitaba, que pues lo que yo hacía no era suficiente. Sí, que yo era la peor mamá del mundo. Sí. ¿Por qué pensabas que eras la peor? Porque me decían que ni siquiera pude mantener mi matrimonio. Como pensaba que iba a ser una buena mamá. ¿Y te creías eso? Sí. ¿Quién te lo decía? Eso Ajá. me lo decía mucho mi tío. Mi tío, cuando llega ahí, cuando fallece mi papá, llegó ahí. Él tenía como voz y voto, él mandaba muchísimo. Y él era el que me decía que, pues, en realidad yo no le hacía falta a mi hijo. Me imagino que descalificaba mucho el valor que tú tendrías
presente en ese momento. Sí. ¿No? Y me llama muchísimo la atención el hecho de que haya sido un tercero, una persona que no tuvo nada que ver con ella, con su crianza, que no la mantuvo, que no la crió, que no tuvo nada que ver y simplemente de la nada llega a casa. Es como lo que les mencionaba al inicio, ¿no? O sea, vivimos en un núcleo familiar donde es una estructura, algo sistémico, que se va cambiando. Muere la parte de papá y alguien tiene que ocupar ese lugar porque ya no, me imagino, ya no estaban tus hermanos. No. Ya no estabas tú. Mi hermana, la chica. ¿No? Entonces, pero nadie podía ponerse en la posición de ser papá en ese momento. Tenía que llegar esa figura y llega el tío en este caso. Entonces, se le da toda autoridad para poder repetir esos patrones y que de hecho también me imagino que llegaste a repetir en su momento en este matrimonio que nos comentas, ¿no? Que inclusive, si vemos, es como el mismo hilo, porque la familia eran los otros que les mencionaba, también están inmiscuidos como unas terceras víctimas de que el problema no es él, el problema está afuera o el problema lo hiciste tú, que era lo que les mencionaba en un inicio. Repetimos ese patrón porque así nos enseñaron. Y nos dicen, ay, es que, ¿por qué aguantaste tanto? O ¿por qué? No, es que eso es como nos configuramos nosotras, como nosotras crecimos, como a nosotras nos enseñaron. ¿Cómo voy a conocer que la Tierra es redonda si yo no he viajado? Si a mí lo que me presentaron como planeta es esto. ¿Sí? Para mí no existe que yo pueda crear otras ideas, porque esa es mi realidad. Y es más, como me lo dicen, y las personas que son más allegadas a esa realidad, que son directas, ¿no? Que la tía, que el abuelo, que la prima, que la mamá, que la suegra, ¿no? Y entonces nos dicen, esto es así. Entonces, si me dicen que esto es así, quiere decir que yo sí soy la culpable, entonces. ¿Esto es lo que realmente merezco? Cuando, claro que no. O sea, el hecho de que sea tu familia no implica que tienen el derecho de ti o sobre de ti para señalarte que tú eres tal. Claro que no. Ellos, el hecho de que sea tu familia, no tienen el derecho alguno de dañarte. ¿Y cómo salir de ese círculo? ¿Cómo salir de ese pensamiento? Pues que nos comparta Cintia cómo Cintia, lo logró. compártenos cómo lograste salir de esto. Bueno, yo creo que Diosito puso un ángel muy grande enfrente de mí. Fue en septiembre del año pasado, cuando esta persona llegó conmigo. Yo estaba en un momento de crisis donde pues yo no sabía ni de mí. Me la pasaba prácticamente casi todo el tiempo mal dormida. Entonces ella llegó como a rescatarme. Ella me lleva por primera vez a una iglesia, la Iglesia Universal, donde desde que yo llego, a mí me hacen sentir muy cobijada, no me hicieron sentir sola, ¿sí? Entonces, poco a poco yo me fui otra vez desenvolviendo. Poco a poco otra vez yo fui agarrando como que el ritmo. Ellos me enseñaron mucho el amor a Dios. Y a ti misma. Y a mí misma, exacto. Y así también me enseñaron muchísimo a que Él está a mi lado y que yo no estoy sola. ¿Quién es Cintia hoy? Cintia hoy es una pequeña empresaria. Antes, si yo no veía cómo, ahora yo estoy saliendo, vendo postres, vendo gelatinas. La mujer que no se sentía capaz. Claro, claro. Y además que encontró su familia, Sí, que era lo es. más importante en ese momento, ¿no? Que dice, ya no me siento sola. Y eso es parte de estas grandes, dices pequeñas, pero también son grandes, ¿no? Porque toda acción que tú hiciste hizo que rompieras este silencio, ¿no? Y que además te hicieras la Cintia que tanto buscabas, Sí. ¿no? Y entonces es esto, lo que también mencionábamos, acobijar a la persona. Si hay alguien, no importa que no sea tu familia, porque dicen que inclusive los amigos son la familia que nosotros escogemos, Claro. ¿no? Y los podemos encontrar hasta en la persona que menos lo pensábamos, ¿no? Y al contrario, creo que cuando uno rompe este silencio y lo cuenta,
la otra persona simplemente te extiende la mano y te dice, todo estará bien, no te preocupes, ya diste el paso más importante, que es este. Y entonces te acobijaron, Así. ¿no? Te dieron además este lugar a que tú puedes desenvolverte, puedes buscar soluciones cuando antes te quedabas, por ejemplo, dormida o algo así, ¿no? Y ahora ya dices, ¿qué más puedo? ¿No hay de esto? Ah, bueno, podemos hacer otros postres también. Eso es lo valioso. Cuando alguien te ofrece la mano, cuando alguien te ofrece un oído o un simple hombro, como lo mencionabas, ¿no? No importa tanto que nos des razón y uso, simplemente que necesites a alguien que te escuche, eso es el primer paso. Claro. Cintia, ¿quién es Cintia hoy como mamá? Pues muy orgullosa. Qué linda. La verdad es que Cintia como mamá no puede ser 100% perfecta, pero ahora entiendo que mi hijo me necesita, que mi hijo está creciendo junto a mí y que pues vamos por buen camino. Y que le estás dando el mejor ejemplo. Así es, así Una es. mamá que se valora, que lucha y que sale adelante por él. Así es. ¿Qué le dirías a estas mujeres que nos escuchan el día de hoy, que quizás están viviendo lo mismo que tú, dicen, yo no soy capaz, no puedo? Pues que no es cierto, que todo se puede, que no están solas y que siempre va a haber alguien que las escuche. Siempre va a haber alguien que las escuche, que cuando crean que no vean todo negro, en realidad no es cierto, no es cierto, porque de verdad es que no se puede, no se puede, ay, ¿cómo se me fue la palabra? Bueno, el punto es que jamás están solas y que siempre va a haber alguien que las escuche, así como también pues las invito a que vayan a la Universal, porque siempre van a estar apoyadas, siempre van a estar guiadas, las van a guiar mucho para que encuentren esa paz que necesitan y todo ese amor que también necesitan. Bien. Licenciada, nosotros siempre pedimos unas palabras para estas mujeres que nos ven, pero el día de hoy quiero leer este mensajito que nos llegó y quisiese que le diera el mensaje a la otra cara de la moneda. Por ejemplo, Beatriz nos dice, me gustaría hablar sobre el rechazo de los demás. Yo tuve que apartarme de mi familia porque lo que yo hacía era siempre lastimarles con mis acciones y con mis palabras por mis adicciones. Ellos me dieron la espalda y yo me aparté de ellos también. ¿Qué hago si ellos ya no me quieren ver? Híjole, creo que esto es una importantísima parteaguas, porque claro que también existe una violencia con uno mismo cuando sufre o está dentro de estas situaciones, ¿no? Porque, ¿qué los detona? ¿Qué es lo que hizo que yo me acercara a esto y que me dijera, me pone más tranquilo, me quita de estas situaciones que son estresantes? Porque no sentí un apoyo, ¿no? Entonces, al contrario, no te sientas abrumado por esta situación, reitero, a lo mejor en tu familia en este momento la sientes apartada, pero puedes encontrar a personas que pueden formar parte de este primer círculo de apoyo, sean amigos, vecinos, apoyos psicólogos, los mismos de la Universal, ¿no? Entonces, al contrario, puedes encontrar la ayuda que buscas en otras personas y que ellos mismos te puedan acercar a ese perdón que tú buscas, sea contigo, sea con tu familia o con quien tú decidas. Muchísimas gracias, licenciada Cintia. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Karina, siempre llegamos a los segundos finales corriendo, pero siempre es un gusto poder entrar a sus hogares. Nuestras líneas telefónicas quedan a su disposición para que ustedes puedan seguir mandándonos sus mensajes o llamándonos. Un beso y un abrazo para todos ustedes y nos vemos en un próximo programa de Rompiendo mi Silencio. Chao, chao.